Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva catequesis sobre el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a seguir leyendo el capítulo 10, así que me encomiendo, todos con la Biblia en la mano. ¿Se acuerdan que la última vez Jesús había hablado de sí mismo como el buen pastor y de los pastores que habían venido antes que él? Ahora comienza una disputa. Vamos a leer entonces desde el versículo 22 hasta el 30. Así que por favor, todos con la Biblia en la mano. Dice: era invierno. Se celebraba en Jerusalén la fiesta que conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo, paseando por el pórtico de Salomón. En eso se le acercaron los judíos, lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Cristo, dilo claramente de una vez. Jesús les respondió: ya les dije con toda claridad y no me han creído. Las obras que yo hago por encargo de mi Padre dan testimonio de mí. Ustedes, sin embargo, no me creen porque no pertenecen a las ovejas de mi rebaño. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Nadie puede arrebatármelas. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatárselas. El Padre y yo somos uno. Como ven, muy a menudo en el Evangelio de San Juan surgen estos debates. Ya lo vimos en el capítulo 5, después de la curación del paralítico en un día de sábado. Lo vimos después cuando Jesús cura al ciego de nacimiento. Y ahora lo vemos de nuevo después de que Jesús habló de sí mismo como del buen pastor. Y estos debates tienen una función. Sirven para aclararnos a nosotros que estamos leyendo el Evangelio lo que Jesús pretende con sus obras y con sus palabras. Juan, ya lo sabemos, nos cuenta los signos y quiere que entendamos qué significan esos signos. Para eso sirven los diálogos, para aclarar más detalladamente lo que Jesús acaba de decir o hacer. La estructura del Evangelio de Juan es muy simple. Cada parte comienza con una afirmación lapidaria de Jesús. Y esa afirmación desencadena un diálogo, que muchas veces tiene la forma de una discusión. Y en ese diálogo Jesús vuelve a intervenir y explica de nuevo, con más detalle, lo que dijo antes o lo que hizo antes. Y muchas veces, como en este caso, los que reaccionan ante la afirmación de Jesús son los judíos, como los llama Juan. Pero atención, no pensemos que es todo el pueblo judío. No, no es todo el pueblo judío. Es un grupo muy preciso. El grupo de los jefes del pueblo judío. Tampoco son los fariseos, no nos confundamos, ¿sí? No son los fariseos. De paso, digamos que no todos los fariseos eran enemigos de Jesús. Acuérdense de José de Arimatea, de Nicodemo. Eran fariseos que simpatizaban con Jesús. Y Juan, cuando empieza esta parte, nos dice una cosa que es muy importante entender. Nos da un detalle que parece que no tiene mucho sentido, que no tiene importancia, y a Juan no se le escapan
estas cosas. Si las dice es porque tienen un sentido. Dice, era invierno. Era la fiesta de la Hanukkah, de la dedicación del templo. Esta fiesta recuerda un episodio muy preciso de la historia del templo. Los macabeos recuperan el templo y lo vuelven a consagrar. ¿Por qué? Porque en el siglo II a.C., un rey sirio, Antíoco IV, había ultrajado el templo, lo había ocupado y había puesto dentro del templo todos sus ídolos. Y de esta manera lo había vuelto impuro, lo había desconsagrado. Entonces, los macabeos encabezan una rebelión, recuperan el templo y lo vuelven a consagrar. Y esta fiesta es importante porque recuerda, por un lado, el culto del templo, que es el centro de la vida religiosa de los judíos. Y por otra parte, esta fiesta fortalece el espíritu del pueblo judío y lo hace en torno a ese templo. Es por lo tanto una fiesta religiosa, pero también es una fiesta nacional, con un fuerte sentido político, porque recuerda la victoria de los macabeos, la victoria del pueblo judío frente a la ocupación extranjera. Entonces, en este día, Jesús está precisamente en el templo, el centro de la fiesta. Y los judíos le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a tener en ascuas? Si eres el Cristo, dilo claramente de una vez. Recordemos que el Mesías que esperaban los judíos no era un salvador religioso como lo consideramos nosotros. El Mesías que esperaban los judíos era una figura, sobre todo política y militar. Era un enviado de Dios que debía liberar a Israel de la opresión de los pueblos extranjeros. Entonces vemos que el contexto de la fiesta, de la Hanukkah, de la dedicación del templo, que sirve de marco a este debate, y la pregunta se vuelve mucho más fuerte. Pone a Jesús inmediatamente en relación con los macabeos, con esa rebelión que recuperó la libertad frente a la dominación extranjera. Y toda la visión de los judíos se tiñe de un valor político. Y este es el principio de la confusión, porque los dos, el grupo de los judíos y Jesús, los dos hablan de Mesías, pero los dos entienden una cosa distinta por esa palabra Mesías. Para unos era un guerrero que liberaría al pueblo de la opresión. Para otros, para Jesús, es el Salvador del mundo. El que vuelve a poner en relación al hombre con Dios. Leamos de nuevo desde el versículo 25. Jesús les respondió: ya les dije con toda claridad y no me han creído. Las obras que yo hago por encargo de mi Padre dan testimonio de mí. Ustedes, sin embargo, no me creen porque no pertenecen a las ovejas de mi rebaño. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Nadie puede arrebatármelas. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatárselas. El Padre y yo somos uno. Le preguntan entonces los judíos: ¿sos vos
el que nos viene a liberar del poder de los romanos. Y Jesús dice, la obra que vine a hacer ya la hice. Los judíos le están diciendo, ¿vas a hacer lo mismo que hicieron los macabeos? Y Jesús le responde, lo que ya tenía que hacer lo hice. Mis ovejas me escuchan, porque yo no doy testimonio por mí mismo y de mí mismo, sino que hago las obras de mi Padre, y esas obras dan testimonio sobre mí. ¿Se dan cuenta, no? Los judíos enmarcan su pregunta en la categoría del poder político. Jesús, en cambio, se presenta como un mensajero y como un anuncio de la categoría de paternidad. El Padre y yo somos uno. Nadie me arrebata las ovejas, nadie le arrebata a mi Padre las ovejas. Somos uno. Y Jesús les dice a los judíos, ustedes no tienen un jefe político. El poder lo tienen los romanos. Ustedes no tienen un jefe político, pero tienen un Padre que cuida de ustedes. Y ustedes son hijos. Es decir, la verdadera liberación es la adquisición de esa paternidad divina por medio de Jesús. El mensaje de Jesús no es el cumplimiento de una promesa política, sino el cumplimiento de algo que va más allá, la conciencia de ser hijos de Dios. Sigamos con el versículo 31. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Jesús les dijo, he hecho ante ustedes muchas obras buenas por encargo del Padre. ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme? Los judíos le contestaron, no es por ninguna obra buena por lo que queremos apedrearte, sino por haber blasfemado, pues tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Se dan cuenta? Los judíos entienden bien lo que quiere decir Jesús. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Él es Dios y eres hombre. ¿Se dan cuenta que en medio de la polémica, entre la disputa, aflora la verdad? Jesús es Dios. Y Jesús no niega esta afirmación con la que lo están acusando, esta afirmación por la que lo quieren apedrear. Jesús afirma de manera clara esta divinidad que se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Lo vamos a escuchar ahora. Seguimos con el versículo 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo les digo, ustedes son dioses. Pues si la ley llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y lo que dice la Escritura no puede ponerse en duda, entonces, ¿con qué derecho me acusan de blasfemia? Solo por haber dicho yo soy hijo de Dios, a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo. Jesús se maravilla de que los jefes de los judíos no reconozcan lo que dice la Escritura. Ustedes son dioses, ustedes son hijos del Altísimo. Está en el Salmo 82. En el versículo 6, si quieren ir a verlo. Entonces, este anuncio de Jesús, se dan cuenta, está revelando a Dios, pero no quiere mostrar una superioridad de Dios para que todo se le someta. No quiere mostrar un Dios que nos tiene bajo el pie. Y aquí llegamos al punto más alto del Evangelio de Dios. Si consideramos todo el Evangelio, desde el prólogo que venimos leyendo nosotros, vemos cómo ha ido subiendo el tono del anuncio de Jesús. Desde el prólogo, en el principio existía la palabra era Dios y estaba con Dios. A Dios no lo vio nadie nunca,
solo el Hijo. Y el Hijo vino a revelárnoslo, a mostrárnoslo, porque el rostro de Dios brilla en el rostro de Cristo. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo hace esto para revelarnos a Dios? Y sigue diciendo, la palabra se hizo carne y habitó en nosotros. Se hace carne y desposa toda la humanidad en ese misterio de la una sola carne, el matrimonio de Dios con la humanidad. Una sola carne, como el hombre y la mujer, Dios con los hombres. Y ahora llegamos al punto más alto. ¿Qué nos revela ahora Jesús? Que Dios es Padre, y por eso se cumple lo que dice el Salmo: ustedes son dioses e hijos del Altísimo. No somos hijos bastardos o hijos adoptivos simplemente, somos verdaderamente hijos, carne de su carne, porque Él asumió nuestra carne. Y Dios se hizo carne para que la carne empezara a ser Dios. Es un misterio que los padres de la Iglesia llaman la divinización. Y este misterio de gracia, es decir, la unión del misterio del Dios con el misterio del hombre, se expresa aquí con una potencia inaudita, nueva. Jesús y el Padre son una sola cosa. Y Jesús continúa, no les estoy diciendo nada de nuevo, es algo que la Escritura dice, y no solo lo dice de mí, lo dice de todos ustedes. Son dioses e hijos del Altísimo. Es un misterio muy grande, demasiado grande, y los judíos quedan confundidos. Jesús, ¿ven?, nos está llevando de nuevo a la situación del hombre antes de la Escritura, ¿sí? Vuelve para atrás, a esa relación de amor del Padre y sus hijos. Y este misterio confunde, ¿sí? Judíos quedaron confundidos. Y este misterio confunde y a veces molesta. Molesta porque la conciencia de lo que el hombre es verdaderamente trae consigo una gran responsabilidad. Jesús nos revela la dignidad del hombre y esto acarrea una forma de vivir que está a la altura o que debe estar a la altura de esa dignidad. Si somos dioses y miramos desde esta condición la realidad que nos circunda, nuestra mirada debe ser necesariamente distinta. Y aquí lo central no es que, salvados y justificados por Jesús, el hombre pueda alzar la mirada y volver a mirar a Dios cara a cara gracias a este don de la justificación, de la redención. No, esto no es lo central. Lo central aquí es que Jesús nos está diciendo que como dioses e hijos de Dios podemos mirar al mundo, podemos mirar los que nos rodea, podemos mirar a los que nos están en torno con la mirada y los ojos de Dios. La divinización nos permite mirar el universo como si nunca lo hubiéramos visto, como el ciego de nacimiento, cuya curación leímos en el capítulo 9. Como ese ciego de nacimiento, podemos mirar el mundo de manera nueva, mirarlo como lo mira Dios. Hagan este ejercicio, por ahí les ayude. Cuando se encuentren con alguna persona o vayan por ahí en el colectivo, bueno, ahora es difícil, pero o miran por la ventana,
y ven a alguna persona que tal vez no conocen, pero pregúntense, ¿cómo lo mira Dios? ¿Cómo lo mira Dios? Nos puede hacer bien. Esto es lo que Jesús vino a hacer y va mucho más allá de la liberación política de la que le hablaban los judíos. ¿Se dan cuenta? Hay una confusión, porque Mesías no significa lo mismo para los judíos que para Jesús. Para nosotros, esta revelación también crea dificultad y nos crea un poco de embarazo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando leímos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que estaba el discurso del pan de vida? Hablamos de la Eucaristía y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y eso también creaba problemas. Pero en este momento, en este punto de la predicación de Jesús, tenemos que preguntarnos sobre la presencia real de Dios en la humanidad. Y no humanidad como un concepto de diccionario, de humanidad como cada hombre y cada mujer. ¿Cómo lo mira Dios? Y podemos preguntarnos ahora, desde ese hombre y de esa mujer que está a mi lado, que es mi prójimo, ¿cómo me mira Dios? Frente al sacramento de la Eucaristía, asumimos una actitud de adoración. Reconocemos la presencia real de Dios en el pan, en el vino. Pero cuando se trata de reconocer la presencia real de Cristo en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, ahí nos cuesta mucho más. Parece que se diluye. Y el cuerpo de Cristo es uno. Este es el punto por el que Jesús ahora es atacado. Así como lo atacaron cuando habló del pan de vida, cuando dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Y Juan nos lo cuenta y dicen muchos que muchos se escandalizaban. ¿Cómo va a darnos de comer su carne? No somos caníbales, no somos antropófagos. ¿Cómo va a darnos de comer su carne? Este hombre está loco. Y ahora pasa lo mismo. La presencia real de Dios en la carne, en la materia, es un escándalo. Nos cuesta mucho reconocer esto que nos dice Cristo. Ustedes son dioses y en consecuencia, ustedes están llamados a vivir según esta revelación, según esta dignidad de dioses. Esto pareciera que nos cuesta asimilarlo. Pensamos que es, una exageración literaria. Jesús lo dice claramente, ustedes son dioses. Y es una afirmación que incomoda. Preferimos tal vez la infantilidad de una fe que pide ser cuidada, pero que no quiere cuidar. ¿Se acuerdan? Esas ovejas, esas 99 que habían quedado en el corral y que se lamentaban quejosas de que el pastor se había ido y no las atendía, simplemente para buscar a la oveja, testaruda, cabeza dura, que se había perdido probablemente por su culpa. Y Jesús en este pasaje vuelve a hablarnos de las ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo les doy vida eterna. Atención a este pasaje. Las ovejas escuchan mi voz, yo les doy vida eterna. Nosotros tendemos normalmente a entender esto de manera sacrificial.
Lo entendemos como que Jesús se sacrifica. Él entrega su vida en un sacrificio. Él muere para que nosotros nos salvemos y vivamos. ¿Sí? Una comprensión sacrificial. Porque nos gusta pensar en la muerte. Eso nos gusta. Jesús murió por nosotros, sufrió tanto, pobrecito. Y es verdad, no es mentira. Pero aquí no termina lo que hizo Jesús. Y aquí no termina el mensaje de Jesús, porque Jesús no vino a predicar muerte. Jesús no nos entregó su muerte, nos entregó su vida. Yo les doy vida. El verdadero don es que Jesús nos dio su vida. Nos hizo ver su vida para que nosotros vivamos como Él vivió. ¿Se dan cuenta? Nos da la vida, nos da su vida. Acá está su vida, para que la veamos, para que vivamos como Él vivió, para que nosotros seamos Cristo y vivamos como Cristo. Acuérdense del prólogo, en el versículo 4, en la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida, una vida que ilumina nuestra vida, que hace luminosas nuestras oscuridades y nos invita y nos posibilita vivir como Él. En esta unión amorosa, en este abrazo de Cristo y la humanidad, Él nos entregó su vida. Esta es mi vida, dijo, esta es mi vida, esta está acá, vívanla. Ustedes son dioses y los dioses merecen vivir como dioses, así. Y yo les muestro cómo vive Dios, para que ustedes, que son dioses, vivan de esta manera. Esta es la calidad de vida que nos trajo Jesús, una vida plena. En el Evangelio vemos a Cristo, vemos su vida, pero no basta contemplar, hay que contemplar, nos hace bien contemplar, pero no es contemplar como una película o solo como una película, porque contemplar a Jesús, contemplar cómo vive Jesús, transforma nuestra propia vida y nos hace partícipes, nos permite participar de la plenitud de su propia vida. Yo les doy vida eterna. Y ahora los capítulos que van a seguir, en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, en el capítulo 12, la unción de Betania, en el capítulo 13, el lavado de los pies. Estos 3 capítulos van a explicar la frase que acabamos de escuchar. Fíjense qué importante. Ustedes son dioses. Ustedes fueron llamados a esta vida que es la vida de Dios. Y por más débiles que seamos, por más postrados que estemos, fuimos divinizados por el misterio de Cristo que desposó nuestra humanidad. Y pende sobre nosotros esta invitación a vivir como Dios. ¿Y cómo vive Dios? Nos lo muestra Jesús en el Evangelio. Y así, Dios está presente en mi hermano, en mi hermana. San Atanasio, en el siglo IV, insistía mucho sobre esto. Así como Cristo está presente en la Eucaristía, está presente en mi hermano, está presente en mi hermana, está presente en mi enemigo, está presente en el lejano, en el cercano, en todo hombre. Y atención, esto que predicaba Atanasio, esto que es el mensaje de Jesús, que nos cuesta tanto reconocer porque nos obliga a cambiar nuestra actitud. El que mejor lo asume es Dios, porque Dios nos trata de esta manera, nos trata como dioses, porque sabe que somos dioses. Somos nosotros los que tenemos dificultad en reconocerlo,
Para nosotros los hombres son enemigos, son contrarios, son un obstáculo. Para Él, para Dios, somos dioses y nos trata como dioses. Y ahora Jesús acaba de decirnos, el Padre y yo somos uno. Y la felicidad de Dios está en esta comunión. Y nosotros que somos dioses, solo seremos felices en la comunión. A esto nos invita Jesús, comunión con el Padre y comunión con los hermanos. Y el primero de todos, Jesús, el primogénito de toda la creación. Sigamos leyendo del versículo 36. Entonces, ¿con qué derecho me acusan de blasfemia solo por haber dicho yo soy hijo de Dios? A mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo. Si yo no realizo obras iguales a las de mi Padre, no me crean. Pero si las realizo, acepten el testimonio de las mismas, aunque no quieran creer en mí. De este modo reconocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así pues, intentaron de nuevo detener a Jesús, pero Él se les escapó de entre las manos. Jesús se fue de nuevo a la otra orilla del Jordán, al lugar donde anteriormente había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Acudía a Él mucha gente que decía, es cierto que Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que dijo acerca de éste era verdad. Y en aquella región muchos creyeron en Él. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. ¿Y cuál es la obra del Padre? El Padre ha engendrado al Hijo en su amor eterno, que es el Espíritu. Y esta es la obra de Jesús. Lo dice ya en el prólogo, en el versículo 12. A los que creen en su nombre les dio capacidad para ser hijos de Dios. Esta es la obra de Dios, hacernos hijos. Como el Padre engendró al Hijo, el Hijo engendra en nosotros. Acuérdense cuando hablamos de la cruz, de esa generación, de un Jesús que jadeaba entregando su espíritu, del cual brotó sangre y agua como en el parto. Ese Jesús que nos engendró de nuevo, nos regeneró para que fuéramos hijos. Lentamente nos estamos acercando a una verdad más alta, cuyos matices vamos a ir descubriendo en las próximas catequesis. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo Juan retoma los temas desde el prólogo, donde resume todo, donde dice las verdades de manera más escueta, cómo lo va mostrando, cómo lo va profundizando, y nos vamos sumergiendo en este misterio del Dios hecho hombre, que quiere que el hombre llegue a ser Dios. Con esto me despido y si Dios quiere nos vemos la semana que viene.